¿Cómo estamos? Buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la sesión de neuroanatomía. Muy bien. Continuamos con nuestro curso después de tantos accidentes que ha tenido este semestre, ¿verdad? El día de hoy vamos a ver un aspecto importante de la neuroanatomía, como viene siendo el líquido cefalorraquídeo. Y comenzaremos a ver si vemos dos temas. Estamos 30 ya en la reunión. Vamos a ver si vemos este y otro tema. Les voy a presentar para no perder el tiempo. Les voy a presentar. A ver, ¿cuál es? A ver, vamos a ver si es este. Están llegando. No, este no es. Por lo tanto, voy a dar entrada. Y seguimos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Alonso. ¿Cómo te ha ido? Pues bien, todo bien. Perfecto. ¿Qué novedades hay por ahí? Nada, aquí seguimos listos para otro día Muy más. bien, listo, muy bien. Continuamos. Sí están viendo. Sí, ya se ve. Ok, perfecto. Entonces, voy a agrandarla un poco. Vamos a ver ahora, ya estamos en la unidad temática 5. Bueno, muy bien. Entonces, comenzamos. Esta viene siendo mi rutina. Arzate Trejo. ¿No está? ¿Gusta que comience a leer, doctor? Sí, cómo no. ¿Tu apellido? Castro. Castro, muy bien, Castro. Grajeda Alonso Abraham. Adelante. Es correcto. Adelante. Unidad temática número 5. Partes blandas intracontinentales de cráneo y raquis. Bueno, ahí es un error de dedos intracontinentales. Muy bien, adelante. ¿Cronograma? Sí, cronograma. Ok, fecha y hora. Sesión número 13, febrero 22 del 2023, de 15 a 17 horas. Muchas gracias, Alonso. Ahora seguimos con Carrillo Ramírez Daniela. Sí, profe. Adelante la segunda columna. Sí, propósito objetivo. El alumno, inciso No, A. es la segunda columna, es temas primer parcial. Sí, ok. Temas primer parcial, saber qué. Número 13, partes blandas intracontinentales. Subtema líquido cerebroespinal, LCR. Líquido cefalorraquídeo. LCR se abrevia. Este nombre es, o sea, se puede llamar líquido cerebroespinal. Algunos autores así lo mencionan y generalmente se dice líquido cefalorraquídeo porque circula en el encéfalo y en el raquis. Adelante. Sí. 13.1, concepto y características del líquido cefalorraquídeo, cerebroespinal. 13.2, cavidades ventriculares y conductos del tallo cerebral y de la médula espinal. 13.3, formación del líquido cefalorraquídeo, plexos coroideos. 13.4, circulación y sitios de reabsorción del líquido cefalorraquídeo. 13.5, características físicas y químicas del líquido cefalorraquídeo, aspectos, composición, volúmenes de producción, presión, hidrostática y reabsorción, morfofisiología y algunos aspectos clínicos. Muy bien, gracias. Continuamos si se encuentra. Oiga, Doc. Sí. Mi compañera Arzate dice que si le puede aceptar, es que no tenía internet, no podía entrar. Sí, adelante. La puedes. Está esperando. ¿Ya? ¿Está esperando? Sí. Bueno, vamos a darle entrada. Gracias. Adelante, ya entró. Ya está lista. Entonces continuamos con Ávila Díaz, Sandra Citlali. Presente.
Adelante, Citlali. Sí, propósito, objetivo. El alumno. Inciso A. Conocerá los aspectos generales del líquido cefalorraquídeo. Inciso B. Comprenderá los sitios de producción, circulación y reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Inciso C. Distinguirá los plexos carotídeos. Coroideos, perdón, coroideos. Distinguirá los plexos coroideos de las granulaciones aracnoideas. Inciso D. Enunciará algunas de las características físicas y químicas del líquido cefalorraquídeo. Inciso E. Inferirá la importancia que reviste el conocimiento anatomoclínico del tema en el estudio. Muy bien. Muy bien. Continuamos con Cordero Bobadilla. Hey. Es que ahorita apenas entré, pero creo que ya me saltó. ¿Puedo leer? ¿Cómo te llamas? Arzate Trejo. Adelante, Arzate. Sí, lee la siguiente columna. Gracias. Estrategias. Saber cómo. Docente y alumno. A. Exposición oral del tema asignado por un grupo de alumnos, programado previamente con el auxilio de diapositivas y material didáctico audiovisual, elaborado por ellos mismos y bajo la supervisión y guía del profesor. B. Debate de ideas con asociación de preguntas intercaladas y conclusiones. Estudio independiente. El educando A. Previene a la sesión, busca, investiga. Previamente. Sí, perdón. Previamente a la sesión, busca, investiga, estudia y analiza la información idónea, pertinente y necesaria para el tema asignado en las diferentes fuentes bibliográficas recomendadas. Muy bien. Como ven, este tema era uno de los temas que yo les dejo a mis alumnos para que un equipo de estudiantes lo exponga, pero dadas las circunstancias en que estamos atravesando por el paro y por otros aspectos que hemos tenido accidentes en este curso, pues yo se los voy a dar para que vean que yo no soy de los maestros que deja que los alumnos den temas y ellos nunca dan clase. Hay el caso de una maestra que da neuroanatomía, que creo que se llama Montserrat. Se han quejado y han ido conmigo alumnos a tomar clase porque nada más les deja que ellos expongan los temas, ellos, y el maestro a veces no participa. Entonces, eso no es ser maestro. Yo, si no hemos podido por todo lo que ha sucedido, porque incluso estos temas son propios de la práctica que les tenía que impartir la adjunta, pues como no hay participación, bueno, yo se los voy a dar. ¿Estamos de acuerdo? Muchas gracias. Y continuamos ahora con Cordero Bobadilla, Aldo Dionisio. Dionisio. No está. Bueno, ni hablar. Hoy no entró. De la Luz Cruz Berenice. Sí, presente. Adelante la siguiente columna. Finalidad, saber para qué. Desarrollo de habilidades. Inciso A. Habilidades de observación, análisis y síntesis para preparar el tema programado. Inciso B. Habilidad participativa en la investigación de la información y exposición de la tarea de estudio. Inciso C. Capacidad de trabajo en equipo para la presentación del tema asignado. Inciso D. Habilidad de comunicación oral y escrita en la propia lengua en la exposición de trabajos científicos. Inciso E. Manejo de información científica para el logro de los objetivos, creatividad, confianza, para hablar en público, toma de decisiones. Todas estas habilidades son las que se desarrollan cuando se sigue esta metodología, ¿no? Por eso es que es bueno de vez en cuando dejarle a los alumnos que expongan un tema para que practiquen, porque cuando van a hacer, ya cuando sean médicos, van a tener que también dar conferencias, pláticas, incluso algunos como yo, pues van a ser maestros, no sabemos a dónde nos lleva a veces la vida, ¿no? Yo quise estar en un hospital operando y haciendo cirugías, y en fin, yo quería ser neurocirujano, pero a veces uno no es lo que uno puede ni lo que uno quiere ser, sino lo que lo dejan a uno ser los demás en la vida. Así que hay que estar preparado, no nada más hay que estar preparado para la asistencia, saber asistir a un paciente en sus necesidades de salud. Segundo,
estar preparado para la docencia, porque el médico también es un maestro de sus pacientes, de los familiares a los cuales hay que darles educación médica para la salud, ¿sí? Y también debe estar preparado también, en dado caso, para la investigación. En este caso es investigación bibliográfica. El alumno debe de practicar de ir a las fuentes de información y sacar los aspectos más importantes del tema y exponerlos. Es por eso que esas habilidades es la finalidad, saber para qué se deja que el alumno o un equipo o un conjunto de alumnos expongan un tema, es para que desarrollen esas habilidades, que les va a servir en su práctica profesional. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Espinosa Castro, María Teresa. Aquí, profe. Adelante, la última columna. Evaluación, competencias y actitudes. Pregnosis. Inciso A. Responsabilidad para el estudio previo de los contenidos temáticos del tema. Inciso B. Altruismo, liderazgo, actitud positiva, empatía, pensamiento autocrítico. Inciso C. Autonomía moral e intelectual, compromiso ético y coherencia. Muy bien, adelante. Prognosis. Inciso A. Actitud positiva para el trabajo en equipo. Inciso B. Profesionalismo en la exposición de saberes de los temas y subtemas programados. Inciso C. Autoevaluación y obtención de satisfacción por los logros obtenidos. Inciso D. El alumno elabora su carpeta de evidencias para evaluación y construcción de su aprendizaje significativo. Muy bien. Muchas gracias. ¿Algún comentario, compañeros? Como ven, pues este tema era de los que yo se los dejaba a mis alumnos y los ponían muy bien. Algunos exponían muy bien, buscaban en las fuentes de información, imágenes, esquemas, cuadros, sinópticos, etcétera. Muy, muy bien. Pero bueno, dadas las circunstancias que ha presentado este semestre, que ha sido un poco accidentado, pues vamos yo se los voy a impartir con la participación de todos ustedes. Mi enseñanza es interactiva, participativa. Mi enseñanza es colaborativa. Entonces vamos a comenzar ya con esta presentación del tema y díganme si la ven bien, si se ve bien. Sí, sí se ve. Perfectamente bien contestado. Bueno, Estrada Contreras, Mahetsi, Calé. Sí, sesión 13, curso de neuroanatomía humana, doctor Víctor Manuel Serna Morales, grupo 3PM3. Muchas gracias, estoy pasando lista para que no se les olvide lo que ayer vimos. García Guevara, Edith Amayeli. Volví a poner esta diapositiva. Sí, aquí estoy, profe. Adelante. Dice, retirado en la paz de estos desiertos con poco pero doctos libros juntos. Vivo en conversación con los difuntos y escucho con los ojos a los muertos. Así es. Eso lo escribió un escritor español, poeta. Francisco de Quevedo y Villegas, ¿no? Exactamente, qué bueno que te acuerdas. Muy bien, de pluma prolífica. Don Francisco de Quevedo y Villegas. Hay que leer también poesía, porque la poesía nos vuelve más sensibles. Y el médico debe de ser un ser sensible a todo, incluyendo al dolor humano. Hay que ponernos en los zapatos de nuestros pacientes y preocuparnos por ayudarles a recuperar su salud. Continuamos. Bueno, pues vean ustedes aquí. La quise poner así para que ustedes vean que el líquido cefalorraquídeo está circulando en el interior de la cavidad craneal y raquídea. Sufre de pulsaciones, obviamente, porque está también animado por el pulso rítmico de nuestro corazón. Y entonces por eso es que tiene la fuerza y la presión hidrostática para circular en el espacio subaracnoideo, pero se origina este líquido en las cavidades ventriculares del encéfalo. Recuerden que el encéfalo es todo lo que está en el interior de la cabeza y la médula espinal es lo que se encuentra en el interior del raquis. Encéfalos, la palabra encéfalo significa dentro de, céfalos, cabeza.
lo que está dentro de la cabeza. Este líquido es muy indispensable porque cumple con funciones importantísimas para la función, mantenimiento y protección de los órganos del sistema nervioso central. Como les decía, se produce en las cavidades ventriculares en unas estructuras anatómicas especiales llamadas plexos coroideos. Ahí es donde se origina este líquido y después va a circular después de que se está produciendo tanto en los ventrículos laterales como en el ventrículo medio o tercer ventrículo, y también en el cuarto ventrículo, también hay plexos coroideos donde se elabora este líquido por un proceso muy importante de filtración y de secreción. No nada más es un filtrado de la sangre, obviamente. Se origina a partir de la sangre que pasa por los plexos coroideos. Por un proceso de ultrafiltración, algunas sustancias se filtran al espacio de las cavidades ventriculares del encéfalo, pero también hay secreción de las células de los plexos coroideos que están formados por un epitelio vascular y un revestimiento que tiene de epitelio ependimario, ¿no? Muy bien. Entonces ven aquí cómo se ve. Dice, es una imagen de residencia, perdón, me equivoqué. Es una imagen de ¿Resonancia magnética? Exactamente, muy bien. Si es que se me trabó la lengua, miren. Líquido cefalorraquídeo o cerebroespinal es imagen de resonancia magnética nuclear, que es una técnica actual, avanzada, para poder ver inclusive los órganos, tanto el sistema nervioso central como algunos otros más, y se pueden ver muy bien sus características, como vienen siendo estas pulsaciones, ¿no? Muestra las pulsaciones del líquido cefalorraquídeo. Y por medio de las punciones que se realizan o se llevan a cabo con fines de estudio científico, se obtiene el líquido cefalorraquídeo haciendo punciones, como les mencionaba ayer o antier. Antiguamente hacían punciones en la cisterna magna, pero en la actualidad es más práctico y menos riesgoso hacer las punciones a nivel lumbar. Ahorita vamos a ver en dónde. Generalidades del líquido cefalorraquídeo. Practiquemos la lectura en voz alta y lectura comentada. García Trejo, Aurora. Sí, profe. Adelante. Generalidades. El líquido cefalorraquídeo, LCR, o líquido cerebroespinal, LCE, es un líquido incoloro que baña el encéfalo y la médula espinal. Circula por el espacio subaracnoideo, los ventrículos cerebrales y el canal ependimario, sumando un volumen entre 100 y 150 mililitros en condiciones normales. Ese es el volumen. Sí, adelante. Puede enturbiarse por la presencia de leucocitos, sangre o la presencia de pigmentos biliares. Numerosas enfermedades alteran su aspecto y composición. Su estudio es importante y con frecuencia determinante en las infecciones meningias, carcinomatosis y hemorragias. Muy bien. También es útil en el estudio de las enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central o periférico. Muy bien. ¿Tienen algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna curiosidad? Bueno, pues vean el aspecto, ¿no? Es un líquido claro, transparente, que antiguamente los libros decían que tenía aspecto de agua de roca, así decían los libros clásicos, ¿no? Aspecto de agua de roca. Pues es un líquido transparente, que cuando cambia de color, por ejemplo, cuando se ve rojizo, eso es indicio de que hay una hemorragia, que puede ser una hemorragia ya sea traumática o una hemorragia de los órganos o de los vasos sanguíneos de los órganos del sistema nervioso central, ¿no? Cuando cambia de aspecto amarillento o verdoso, se puede dar una coloración así por ejemplo, en el kernicterus. El kernicterus que se presenta en los niños recién nacidos, ¿verdad? Por problemas de hemólisis de la sangre, o sea, hay, valga la redundancia, hemólisis quiere decir destrucción de los glóbulos rojos de la sangre, entonces hay aumento de los pigmentos biliares, que aumenta la concentración de esos pigmentos biliares
y que llegan al sistema nervioso central y van a teñir al líquido cefalorraquídeo de un color amarillento verdoso, pero también puede ser purulento por alguna infección bacteriana. Hay infecciones que producen, pues sí, pus, ¿verdad? Y entonces va a tener el aspecto de pus, purulento. Eso nos habla de una infección bacteriana. Y hay líquidos en que no se ve cambio en el aspecto y no hay cultivo de bacterias, pero puede ser infección viral, ¿no? Porque, por ejemplo, estas últimas meningitis que se han presentado en el estado de Durango, que ya van no sé cuántas mujeres muertas que van a atenderse de un parto a una clínica y les hacen un bloqueo epidural o peridural o un bloqueo a nivel del espacio subaracnoideo, es un bloqueo subaracnoideo, y les meten virus, que se ha visto, y entonces cuando se hace el estudio, pues no se ve cambio en el aspecto y no se ve que haya bacterias, pero son por virus, ¿no? Las infecciones virales generalmente a veces no se detectan en esa forma. Entonces, para que vean, este conocimiento es importante en la clínica para que ustedes, cuando estén en un hospital, probablemente les van a pedir que practiquen la punción lumbar y obtengan líquido cefalorraquídeo para enviarla al laboratorio de análisis para que lo cultiven y vean si hay bacterias, si hay virus, hongos, parásitos, etcétera. Y es muy importante para el diagnóstico de algunas enfermedades, sobre todo infectoparasitarias contagiosas. Como les decía anteriormente, en las cavidades ventriculares tenemos este tejido muy especial, que son los plexos coroideos, que están formados por vasos sanguíneos del tipo capilar y revestidos por un epitelio que es el epitelio ependimario. Bueno, pues en estos que ven aquí, que estoy señalando con la flechita, ¿sí ven la flecha? Sí, pero ¿Sí se ve? Sí se ve. Aquí se produce el líquido, miren, por ultrafiltración y por secreción. De aquí va a pasar al ventrículo medio, tercer ventrículo, donde también vemos que hay aquí plexo coroideo. De aquí pasa a través del conducto que se llama conducto cerebral, antiguamente acueducto de Silvio, llega al cuarto ventrículo. Aquí también hay plexos coroideos productores de líquido cefalorraquídeo. Una vez que llega aquí, sale por unos agujeritos del velo medular inferior. Vean, esto se llama velo medular superior, antiguamente válvula de Vieussens, y este se llama velo medular inferior, antiguamente válvula de Tarín. Aquí hay 3 agujeritos, 2 laterales, uno derecho y otro izquierdo, y uno inferior. Los 2 laterales son los agujeros de Luschka, y el inferior, que es único, impar, es el de Mayendi. A través de esos agujeritos sale el líquido al espacio subaracnoideo y va a circular, miren. Circula por todo el espacio subaracnoideo, en todo el espacio subaracnoideo, que es un espacio real en donde circula este líquido cefalorraquídeo, para después llegar y reabsorberse aquí en las granulaciones aracnoideas de Pacchioni. Aquí se reabsorbe. La misma cantidad que se produce al día es la misma que se reabsorbe a la circulación venosa de los senos venosos de la duramadre. No nada más ahí se reabsorbe, también se sabe que las venas cerebrales son sitios de absorción de líquido cefalorraquídeo en las venas cerebrales y también en los fondos de saco durales de los nervios raquídeos y de algunos nervios craneales. Ahí también son sitios de absorción de este líquido tan importantísimo y necesario para el buen funcionamiento de nuestro sistema nervioso central. ¿Alguna pregunta, duda o comentario, jóvenes? Entonces tenemos que hay varias cisternas, ¿no? Por ejemplo, la mayor es esta, la cisterna magna, ¿verdad? Que se encuentra por debajo del cerebelo y por detrás del bulbo raquídeo, ¿verdad? Esa es la cisterna magna, ¿verdad? O también llamada cerebelosa. Aquí tenemos otra cisterna, ¿verdad? La cisterna pontina. Aquí está la cisterna mesencefálica,
¿verdad? Aquí está la cisterna cuadrigémina, que ya habíamos visto, ¿verdad? Incluso aquí se habla de una cisterna quiasmática. Pero en fin, esos son detalles anatómicos. Lo más importante es que sepan que este líquido se elabora en los plexos coroideos, que circula y recircula y va a ocupar, se sale por esos agujeritos de Luschka y Magendie al espacio subaracnoideo y ahí va a circular para después reabsorberse. Como les decía, la misma cantidad que se produce al día se reabsorbe ese mismo día. Aquí tenemos, esto lo saqué nada más para que vean qué feos son estas imágenes del anatomesh. Vean estas imágenes, estos según son los ventrículos laterales. Vean la forma de los ventrículos laterales, ¿no? ¿Cómo se ve? Un ventrículo lateral derecho, otro izquierdo, primero y segundo ventrículo. El tercer ventrículo es este. Aquí está un agujerito, ¿verdad? Que por donde pasa la comisura gris de los tálamos, o masa intermedia, o adherencia intertalámica. Aquí están los agujeros de Monro, o interventriculares, por donde pasa el líquido cefalorraquídeo de los ventrículos laterales al tercer ventrículo y después continúa por el acueducto de Silvio para llegar aquí al cuarto ventrículo. Está bien fea esta imagen, se me hace que mejor la voy a quitar. Bueno, vean ustedes qué cosas son los plexos coroideos. Son vasos sanguíneos, ¿sí? Vasos sanguíneos que se encuentran en el interior de las cavidades ventriculares. Esta es la prolongación o cuerno temporal del ventrículo lateral y aquí tenemos un plexo coroideo, ¿sí? Aquí tenemos un plexo coroideo en el cuarto ventrículo, ¿verdad? Entonces, este es el acueducto de Silvio. Allí son los sitios de elaboración y aquí están los agujeros de Luschka y Magendie por donde pasan al espacio subaracnoideo para después circular. Entonces, elaboración y reabsorción, dice aquí. Continuamos nada menos con Guillén Ledesma Osmar. Presente. Adelante, Osmar. Elaboración y reabsorción. El líquido cefalorraquídeo es producido en un 70% en los plexos coroideos de los 4 ventrículos cerebrales, sobre todo los laterales, y 30% en el epéndimo a razón de 0.35 mililitros. Mililitros por minuto. 0.35 mililitros por minuto. ¿Qué más? 15 a 20. De 15 a 20 centímetros cúbicos. 15 a 20 centímetros cúbicos por hora. Por hora. Y 500 mililitros por día. 500 mililitros al día. ¿Verdad? Pero, ¿qué dice aquí? ¿Un adulto? Un adulto tiene 150 mililitros y se renueva cada 3 o 4 horas. Se está renovando, como ven, en el transcurso de las horas. Se está renovando porque se está reabsorbiendo y se tiene que estar produciendo constantemente y continuamente este líquido. No es un líquido que tenemos ahí almacenado, ¿no? Sino que se está produciendo y se está reabsorbiendo. Adelante, compañero. La reabsorción del líquido cefalorraquídeo se lleva a cabo a través de las granulaciones aracnoideas, proyección de las células de la aracnoides sobre los senos venosos de la dura madre. Aquí ven una, miren, esta es una granulación aracnoidea, este es el espacio subaracnoideo, y aquí en esta granulación, aquí se va a reabsorber el líquido, no se ven muy bien las flechas, pero aquí pasa a la sangre de los senos venosos de la dura madre. Aquí se ven otra vez las granulaciones aracnoideas de Pacchioni. Continuamos. Estos senos desembocarán directamente en el torrente sanguíneo a través de la vena yugular interna. Muy bien, adelante. El LSE está compuesto principalmente por agua, sodio, potasio, calcio, cloro, sales inorgánicas, fosfatos y componentes orgánicos, producidos por las células gliales. Gliales, muy bien. Bueno, pues esto es lo que es la elaboración y vean estas cifras, estas cantidades, cuánto se produce al día, 500 mililitros, pero si lo medimos, nada más tenemos una capacidad de 150 mililitros porque se está renovando y reabsorbiendo constantemente cada 3 o cada 4 horas. Vean aquí, este es un corte de cerebro en uno de los hemisferios cerebrales.
en donde aquí se hicieron varios cortes, tanto horizontales como coronales, para ver el interior de un ventrículo, del ventrículo lateral. Y vean ustedes, esta es la prolongación frontal del ventrículo, esta es la prolongación temporal, ¿verdad? Y entonces vean ustedes, aquí hay esta masa de tejido, es un plexo coroideo, claro que es un cerebro de un cadáver, porque si fuera fresco se vería de otro color, pero se resaltó también poniéndole colorante para que se vean cómo son los plexos coroideos, que es donde se elabora el líquido cefalorraquídeo. Bueno, muy bien, continuamos, pero ahora vamos a darle oportunidad a los que han llegado últimamente. Pérez Ruiz, Carlos Alán. Pérez Ruiz. Presente, doctor. Adelante, si puedes leer, por favor. Sí. La circulación del líquido cerebroespinal. Líquido cerebroespinal comienza en los ventrículos laterales. Continúa hacia el tercer ventrículo por los agujeros de Monro, agujeros interventriculares, y luego transcurre por el acueducto cerebral, acueducto de Silvio o mesencefálico, hasta el cuarto ventrículo. Desde ahí fluye a través de un conjunto de orificios, uno central, agujero de Magendie, y dos laterales, agujeros de Luschka, que ingresan en la cisterna magna, un gran depósito de líquido ubicado por detrás del bulbo raquídeo y por debajo del cerebro. Cerebelo. Y por debajo del cerebelo. De hacia abajo al conducto ependimario de la médula espinal a través del óvex. Muy bien, pues vean aquí la circulación. Bueno, se los vuelvo a repetir, aquí están los plexos coroideos, se elabora aquí en los ventrículos laterales, va a pasar a través de los agujeros interventriculares de Monro al tercer ventrículo, que también en el techo del tercer ventrículo tiene plexos coroideos que producen líquido cefalorraquídeo. Este líquido va a pasar a través del acueducto de Silvio o conducto cerebral al cuarto ventrículo, el cual presenta un techo formado, este es el techo, este es el piso del cuarto ventrículo. El techo está formado por dos velos medulares, velo medular superior, velo medular inferior. En el inferior se encuentran los agujeros de Luschka, uno derecho y otro izquierdo, y uno inferior que es el de Magendie. Por ahí sale el líquido al espacio subaracnoideo de la cisterna magna y de ahí continúa por todo el espacio subaracnoideo, bañando, rodeando toda la periferia del encéfalo y de la médula espinal. Para después, en este mismo espacio subaracnoideo llega a las granulaciones de Pacchioni, en donde se produce la mayor parte de la reabsorción. Pero como les digo, también se sabe que hay reabsorción a nivel de las venas cerebrales y en los fondos de saco durales de los nervios raquídeos y de algunos nervios craneales. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Pues vean aquí otra vez. Doctor, tenía una duda. Sí, dime. ¿Cuál es el ependimario? ¿Perdón? El conducto ependimario. Se llama así, ¿no? Sí, el conducto ependimario es todo el conducto de la médula espinal. Todo este conducto, mira, voy a pasar la flecha aquí. Aquí esto se llama óvex o cerrojo. Aquí incluso yo cuando hago mis disecciones, aquí meto el estilete para que vean la permeabilidad de este conducto. Aquí meto yo un estilete. Todo esto es el conducto del epéndimo o conducto ependimario, ¿sí? Cuando se está formando nuestro sistema nervioso central, nuestro tubo neural, a lo que es la cavidad, la luz del tubo, las paredes se conoce con el nombre de zona ependimaria, es el epéndimo, ¿sí? Y al último se forman estas cavidades, quedan estas cavidades que son, se puede decir, el resultado del cierre del tubo neural y el crecimiento de los órganos. Lo que deja esta es parte de la luz, es parte de la luz del tubo neural, luz del tubo neural. Estos conductos se vuelven así y aquí sí se estrecha, obviamente, porque se forma el mesencéfalo. Y aquí, como hay un pliegue a este nivel, el pliegue pontino y el pliegue cervical, se forma, esto hasta lo podemos hacer, un día lleven un pedazo de manguera flexible, como tubo,
y vamos a hacer un corte y lo vamos a acodar, a flexionar, y van a ver cómo forma la figura de lo que es el cuarto ventrículo. Es por eso que el cuarto ventrículo está nada más cubierto aquí por estos velos, los velos medulares superior e inferior, ¿sí? Y el resto de la luz del tubo neural que se encuentra en la médula espinal es lo que va a recibir en definitiva el nombre de conducto del epéndimo. ¿Cómo se llama? Repítelo. Conducto del epéndimo. Ese es el conducto del epéndimo, porque acá se va a llamar, esa luz del tubo neural se va a llamar ventrículos cerebrales laterales. Este es el ventrículo medio o tercer ventrículo, ¿sí? Y este es, que es el mismo conducto, aquí se va a llamar acueducto de Silvio o conducto cerebral, también se le llama. Y aquí, a esta cavidad que tiene forma de una tienda de campaña, vean, con un techo así de 2 aguas, vean, este es su techo, este es el piso, se llama cuarto ventrículo o fosa romboidea. Y esta se va a continuar por un agujerito que está en la médula espinal que viene siendo el óbex o cerrojo y se continúa con el conducto del epéndimo que ya se llama actualmente conducto central de la médula. Conducto central de la médula espinal. ¿Quedó clara la pregunta? Sí, gracias. Perfecto. Entonces decimos, miren, ahí está lo mismo, el cuarto ventrículo, aquí esa es la prolongación temporal del ventrículo lateral, que es el cuerno temporal, ¿sí? Vean aquí otra vez, cómo se ven aquí, este sería el cuerno temporal, y obviamente que aquí estaría el cuerpo amigdalino o amigdaloide, que se encuentra en el techo de la punta de lo que viene siendo el ventrículo lateral en su prolongación temporal, y que también se va a estar unido con la cola del núcleo caudado, como veremos después. Aquí no se ve el núcleo caudado. Bueno, esto es de la Anatomesh, que no me gusta porque miren nada más, son dibujos surrealistas que no dibujan la realidad, pero bueno, se los voy a explicar. Este es un ventrículo lateral, el derecho, y este es el izquierdo, ¿sí? Los agujeros de Monro, aquí está, o conductos interventriculares, continúan con el ventrículo medio, tercer ventrículo. Las paredes del tercer ventrículo están dadas por el diencéfalo. Aquí a este nivel estamos en el diencéfalo. Este es el acueducto de Silvio, vean, acueducto de Silvio. Y esta es la fosa romboidea, porque tiene forma de un rombo, que es el cuarto ventrículo, y este se continúa hacia abajo con el conducto del epéndimo. ¿Ya quedó claro? Muy bien. Sí. Bueno, ¿cómo son los plexos coroideos? Como les decía, están formados por vasos sanguíneos del tipo de las, pues más que nada son arteriolas y capilares, son muy finos, muy delgaditos, cubiertos o revestidos, algunos dicen recubiertos, por un tejido conectivo que forma la membrana basal, obviamente, del epitelio, que es el epitelio ependimario. Aquí se ve, este es un epitelio ependimario. Esto es lo que forma histológicamente las vellosidades de los plexos coroideos. Y macroscópica, o sea, aumentando aumentándolo a más diámetros del microscopio, se ven los constituyentes. Aquí está el capilar, la pared del capilar formado por su membrana basal en azul o lámina basal, ¿sí? Sus células endoteliales, recuerden que los capilares tienen un endotelio, son células endoteliales. Aquí están los glóbulos rojos o eritrocitos circulando, también circulan glóbulos blancos, plaquetas, etcétera, todos los elementos formes de la sangre, ¿verdad? Y aquí hay un tejido conectivo con fibras de colágena, con fibroblastos inclusive, ¿verdad? Que va a formar lámina propia, se puede decir, la lámina propia de las células ependimarias. Estas son las células del epéndimo, que tienen incluso unas prolongaciones como vellosidades y algunos cilios también, ¿verdad? Están unidas unas con otros, son epitelios, tienen zónulas de unión, desmosomas, etcétera. Y esto, o sea que la sangre que circula en el capilar va a filtrarse, a pasar todas estas capas
el endotelio del capilar, la membrana basal, la lámina propia del epitelio ependimario, las células ependimarias, y estas células también van a elaborar sustancias en su citoplasma. Hay organelos que van a sintetizar sustancias que van a ser vertidas al líquido cefalorraquídeo. Por eso es que se dice que el mecanismo de elaboración del líquido cefalorraquídeo es por el proceso de ultrafiltración y secreción de las mismas células del epitelio de los plexos coroideos. ¿Alguna pregunta, duda o comentario al respecto? Bueno, ahora vamos a ver los parámetros de la composición y la composición del líquido cefalorraquídeo. Pero voy a pedir la participación de Acosta Rojas de Llaneira. Presente. Adelante, mira, puedes leer el parámetro líquido cefalorraquídeo normal. ¿Cuáles son sus características normales? Y el aspecto es... Ok. Adelante. Parámetro. Sería Del líquido cefalorraquídeo normal, son los parámetros normales. El aspecto... Es cristalino. Muy bien, síguele. Las células son de 0 a 5 por milímetro cúbico. Por milímetro cúbico. Y principalmente son linfocitos. Principalmente siendo linfocitos. Ajá, muy bien. Proteínas de 15 a 45 miligramos sobre por decilitro. decilitro. Glucosa. De 50 a 80 miligramos sobre decilitro. Cloruros. Cloruros de 116 a 122 miliequivalentes por litro. Equivalentes por litro. Sodio de 117 a 137 miliequivalentes sobre el litro. Potasio de 2.3 a 4.6 miliequivalentes sobre el litro. De osmolaridad de 292 a 297 miliosmoles sobre el litro. Miliosmoles por litro. Densidad de 1.005 a... ¿Sí es 1.007 igual? Sí, nada más que aquí faltó el punto. Okay. Gramos sobre el litro. pH. pH 7.31. Es alcalino el pH, ¿verdad? El pH es alcalino, igual que el de la sangre, ¿no? La sangre, su pH es 7.4. Muy bien. Pues vean, conozcan los parámetros normales. Aquí hay otra tabla que nos la va a leer nada menos que Macías Delgado Samuel. Samuelito. ¿Estás o no estás? ¿Me escucha, doctor? Sí, ¿eres Samuel? Sí, presente. Adelante, ¿puedes leernos esta tabla, así como lo hizo tu compañera que te precedió? Sí, claro. Adelante. Componente. Contenido de agua. El líquido cefalorraquídeo es 99. Sólidos totales. Tenemos gramos por 100 mililitros. Sobre 100 mililitros o por 100 mililitros. Tiene un gramo. Es correcto. Adelante. Glucosa va a corresponder a 61 miligramos por 100 mililitros. Muy bien. O por cada 100 mililitros. Ajá. En sodio tenemos que van a ser 141 miliequivalentes por litro. Bien. En potasio tenemos un conteo de 3.3 miliequivalentes por litro. En calcio tenemos 2.5 miliequivalentes por litro. Magnesio vamos a tener 2.4 miliequivalentes por litro. De cloro vamos a tener 124 miliequivalentes por litro. De bicarbonato van a ser 21 miliequivalentes por litro su conformación. Ajá. De fosfato tenemos 0.48 milimoles por litro. Muy bien. De proteínas tenemos 28 miligramos por decilitro. De albúmina van a ser 23 la concentración. De globulina nos corresponden 5. Fibrinógeno pues va a carecer de ello, marca 0. Y el número de células van a ser 3 linfocitos por milímetro cúbico. Perfecto. Muy bien, compañero.
Y aquí continuamos ahora, para que no se les olvide. Hay que repetir, Ramírez, González, Ingrid, Yajaira. Sí, aquí Adelante. estoy. Dice composición. El volumen total de líquido cefalorraquídeo en un adulto es de 100 a 130 Mililitros. mililitros. Sí. El líquido es claro e incoloro, contiene menos de 5 leucocitos por milímetro cúbico y todos son linfocitos. Bien. El contenido proteico del líquido cefalorraquídeo lumbar es de 15 a 45 miligramos por decilitro. Del líquido cefalorraquídeo ventricular es de 5 a 15 miligramos por decilitro y del cisternal es de 15 a 25 miligramos por decilitro. Ya ven que hay variaciones de la concentración de proteínas en el líquido cefalorraquídeo dependiendo en dónde se toma la muestra dependiendo en dónde se hace la punción. Si es una punción lumbar, si es una punción cisternal, etcétera, hay ciertas variaciones en la concentración de proteínas. Muy bien, aquí tenemos otra tabla. Y vamos a ver quién nos hace el favor. Gómez, Telles, Leslie, Ivone. Presente, profe. ¿Puedes leerla? Sí, claro. Adelante, compañera. Diferencias en concentraciones de diversos componentes de plasma y de líquido cefalorraquídeo. Aquí vamos a comparar el plasma con el líquido cefalorraquídeo para ver sus semejanzas. Recuerden que el líquido cefalorraquídeo pues proviene de la sangre que se filtra y de la secreción de las células, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunas diferencias que hay entre el plasma sanguíneo y el líquido cefalorraquídeo. Adelante. Componente. No se oye. Ya se desconectó. Ay, Castillo Pérez, perdón, ¿ya me Erika. escuchas? Sí. Perdón, discúlpeme. Es No, componente, peso específico, líquido cefalorraquídeo es de 1.0075, en plasma es de 1.025, el componente es fosfato, milimols sobre... por litro. por litro. Milimoles por litro. En el líquido cefalorraquídeo hay 0.48 y en el plasma 1.3. Muy bien. Sólidos totales es gramos sobre 100 mililitros. En líquido cefalorraquídeo es 1.0. En plasma es 8.7. El componente es lactato, miliequivalente sobre litro. Líquido cefalorraquídeo 1.7 y en plasma 1.7. En contenido de agua es 99.0, en plasma es 91.3 y en componente es nitrógeno, perdón. Nitrógeno no proteico. No proteico es miligramos. Nitrógeno. El de nitrógeno por 100 mililitros. Por 100 mililitros es de 19 en líquido cefalorraquídeo y en plasma 27. Muy bien. Las sustancias reductoras como glucosa en líquido cefalorraquídeo es de 65.0 y en plasma es de 98.0. El componente de urea es en líquido cefalorraquídeo de 14 y en plasma de 14. Es igual. Muy bien. La glucosa es miligramos sobre 100 mililitros. En líquido cefalorraquídeo 61.0 y plasma 92.0, perdón. El componente es ácido úrico y en líquido cefalorraquídeo es de 0.6 y plasma 1.6. El número de glucosa es de 4 y en plasma 6. Los componentes es aminoácido 1.6 en líquido cefalorraquídeo y en plasma de 1.6. No, los aminoácidos son 1.6 y 5 en el plasma. Adelante. Sí, el sodio es en miliequivalente sobre litro, es en líquido cefalorraquídeo de 141 y en plasma de 137.
el componente es la creatinina, en líquido cefalorraquídeo es de 4 y en plasma es de 6. El potasio, el miliequivalente sobre litro, en líquido cefalorraquídeo es de 3.3, en plasma es de 4.9. El componente es miligramos sobre 100 mililitros, es en líquido cefalorraquídeo de 0.14 y en plasma de 160. Muy bien. El calcio es miliequivalente sobre litro, en líquido cefalorraquídeo de 2.5 y en plasma de 5. El componente proteínas miligramos sobre 100 mililitros, que en líquido cefalorraquídeo es de 28 y en plasma de 7.000. El magnesio es miliequivalente sobre litro, en líquido cefalorraquídeo 2.4, plasma 64. El componente es albúmina, en líquido cefalorraquídeo de 23 y en plasma de 4.430. La base total es miliequivalente sobre litro, en líquido cefalorraquídeo 155, en plasma 163. El componente es la globulina, en líquido cefalorraquídeo es de 5 y en plasma de 2.270. Muy bien. El cloro es miliequivalente sobre litro, en líquido cefalorraquídeo es de 124, plasma 101, el componente fibrinógeno, en líquido cefalorraquídeo es 0 y en plasma 300. Muy Y bien. finalmente el bicarbonato, miliequivalente sobre litro, que en líquido cefalorraquídeo es 21 y en plasma 23. Muy bien, muchas gracias. Bueno, esto se los doy a conocer realmente. Esto lo deben de saber los químicos que hacen los análisis de los materiales que uno les envía al laboratorio para que los analicen. Y ya hay ahora aparatos electrónicos que hacen todas esas cuantificaciones metiendo el tubo de ensayo con la muestra de líquido cefalorraquídeo y nos da todos los valores de estas constantes que, como ven ustedes, hay ciertas diferencias en la composición del líquido cefalorraquídeo con el plasma sanguíneo, ¿verdad? No son exactamente idénticos las sustancias. ¿Cómo se obtiene el líquido para su estudio? Principalmente por punción lumbar. Se pone al paciente en decúbito lateral, completamente flexionado, que le llaman posición fetal. Le dice el médico o el técnico, le dice, a ver, póngase como camaroncito, ¿verdad? Todo, flexiónese. Lo ayudan incluso a estar bien flexionado para que haya separación de las apófisis espinosas de las vértebras lumbares y poder meter una aguja, como se ve aquí, a través de los espacios interespinosos, atravesando los ligamentos interespinosos, ¿sí? Atravesando piel, tejido celular subcutáneo, etcétera, para llegar hasta el espacio subaracnoideo, donde hay líquido cefalorraquídeo, y entonces poder obtener una muestra que pueden ser 5 mililitros, no más de 10 mililitros se deben de sacar, porque puede haber problemas. Entonces se pueden sacar 3, 4, 5 mililitros para mandarlos al laboratorio, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y experiencia para hacer estas punciones y pues es muy importante que los alumnos lo conozcan, porque, por ejemplo, cuando hice yo mi año de internado rotatorio de pregrado en el Seguro Social, pues a mí me ponían a hacer las punciones en los niños recién nacidos, imagínense, hacerles la punción lumbar y gracias a Dios me fue muy bien, nunca tuve problemas, nunca tuve accidentes, en fin. Y entonces es por eso que yo se los muestro, porque a ustedes les puede tocar si en dado caso llegan a esos hospitales y pues deben de saber hacer una punción lumbar. Muy bien. Sí, dime. ¿Y cómo se sabe que estamos en el espacio subaracnoideo? Porque bueno, hay una prueba realmente. Hay una prueba en que, por ejemplo, se pone una gotita de suero fisiológico, bueno, solución fisiológica, en la jeringa, en la boca de la jeringa, o en la punta de la aguja, o sea, aquí está la aguja, y en el pabellón de la aguja se pone una gotita de líquido, ¿sí? Cuando ese líquido, si tú perforas y llegas al espacio epidural, que sí existe en el raquis, y esto me sirve para decirles que en el cráneo, ya vimos ayer o antier
que no hay espacio epidural real, sino que es virtual. No existe el espacio normalmente. En el Raki sí existe espacio epidural o peridural. Cuando tú pones una gotita en el pabellón de la aguja o el trócar, hay una aguja muy especial que se llama aguja de Tuy, así se llama, y se empuja la aguja, ¿verdad? Tiene un maneral precisamente para poderla empujar. Le pones una gotita de solución isotónica y si esa gotita, al perforar la dura madre, en lugar de absorberse, de meterse, comienza a salir el líquido, ya estás en el espacio subaracnoideo, ¿sí? Cuando estás en el espacio epidural, esa gotita que pusiste se va a jalar, se va a absorber, desaparece, ¿sí? Cuando uno llega al espacio epidural, incluso siente uno cuando uno rompe con la punta de la aguja o del trócar o de la aguja de Tuy, siente cuando se rompe la dura madre, sientes cierta resistencia y hasta se oye a veces un sonidito y ya sabes que ya perforaste la dura madre, ¿verdad? O sea, la paquimeninge raquídea. Y entonces llegas y comienza a salir el líquido. Inmediatamente conectas o pones allí el tubito para que escurran las gotas de líquido cefalorraquídeo. Pones el tubito o con la jeringa la conectas y vas sacando poco a poco 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, lo que te pidan que tienes que sacar, ¿no? No hay que sacar de sopetón y aparte de eso no hay que sacar, se sabe que no se debe de sacar más de 10 mililitros de líquido cefalorraquídeo porque puede haber problemas. No sé si te contesté bien la pregunta al respecto. Sí, doc, sí. Bien. Pues aquí lo vemos, también se puede hacer con el paciente sentado, pero flexionado, pidiéndole que se flexione lo más que se pueda, con la barbilla en el pecho, etcétera, para localizar. Normalmente se debe de hacer entre L3 y L4, porque la médula espinal termina a nivel del borde inferior de L2. Miren, aquí está el extremo inferior de la médula espinal, lo que se llama el cono medular o cono terminal. Aquí termina la médula espinal y siguen todos estos, son los nervios de la cola de caballo o cauda equina. Y hay un filamento que es el filum terminalis, que es un ligamento que fija la médula espinal con el estuche, con la cavidad raquídea. Aquí están los ligamentos interespinosos, vean ustedes, que también hay músculos aquí, los músculos interespinosos, y la aguja debe de entrar entre la apófisis espinosa de L3 y L4 para no lesionar a la médula. Aquí hay menos peligro, ¿sí? Aunque también se pueden hacer punciones altas, pero eso lo hacen personas ya más experimentadas, que tienen más experiencia, valga la redundancia, para poder hacer punciones altas, ¿no? Pero generalmente se prefiere entre L3 y L4. ¿Por qué? Porque la médula espinal termina en el borde inferior de L2. Ese es el límite inferior, este es el cuerpo de L2 y esta es la apófisis espinosa del lumbar 2. Por lo tanto, arriba es más riesgoso lesionar la médula que si se hace la punción entre la apófisis espinosa de L3 y L4. Aquí, ahí está, miren, se obtiene el líquido, se extrae el líquido cefalorraquídeo. Este es el trócar o aguja de Tuy. Y entonces ya una vez que se perfora, que se siente la sensación de haber roto la dura madre, entonces comienza a gotear el líquido y ahí se va recolectando para enviarlo al laboratorio, ¿no? ¿Cómo se pone? Hay que hacer una buena asepsia y antisepsia. Todo debe ser aséptico para no meter bacterias, no meter virus, que es lo que está pasando allá en Durango, que por una mala técnica de aséptica y antiséptica, pues probablemente le meten microbios que están en la piel, a lo mejor no esterilizaron bien las agujas, no están bien estériles todo el material que se utiliza para hacer una punción, y obviamente que le están metiendo aquí los virus, y es por eso que salen con que viene siendo una meningitis aséptica, así le llamaron, pero no,
Pues resulta que se están muriendo las mujeres y hay hasta ahorita algunos, creo que han metido a 3 médicos a la cárcel. Tengan cuidado, o sea, para eso hay que estar bien preparados. No es nada más, la medicina es una profesión muy seria y de alto riesgo. Pues vean ustedes dónde se lleva a cabo y cómo se obtiene. También hay punciones laterales. Esto también lo hacen gente más experimentada, como los anestesiólogos, para aplicar la anestesia. En este sitio, miren, hay 2 tipos de anestesia raquídea. Una, que es esta, en donde se deposita el líquido en el espacio peridural o epidural. Este es un bloqueo epidural. Aquí donde hay tejido adiposo y vasos sanguíneos, ahí se deposita el agente anestésico. Pero si queremos hacer también una anestesia subaracnoidea, entonces la aguja debe de penetrar hasta el espacio subaracnoideo donde hay líquido cefalorraquídeo y ahí se deposita el agente anestésico. ¿Ven? Esto lo hacen los anestesiólogos muy bien porque tienen una gran experiencia en la punción para introducir los agentes anestésicos para las intervenciones quirúrgicas. Esto es muy importante que lo conozcan, ¿no? Entonces hay 2 tipos de anestesia raquídea, la epidural y la subaracnoidea, ¿sí? La subaracnoidea consiste en depositar el agente anestésico en el espacio subaracnoideo y la epidural en el espacio epidural o peridural alrededor de. Y bueno, es importante de una vez aquí, recuerden que en el raquis sí existe el espacio epidural real, porque está separada la dura madre del hueso por medio de este tejido conectivo adiposo y vasos sanguíneos. Pero en el cráneo no existe este espacio. En el cráneo es virtual ese espacio y solamente se forma el espacio despegable de Gerald Marchand cuando hay un traumatismo cráneoencefálico que produce ruptura de las arterias meningias y el sangrado consecutivo y que va a provocar una hemorragia epidural con la formación de un hematoma. Vean ustedes, aquí está. Vean otra vez el espacio subaracnoideo donde circula el líquido cefalorraquídeo, bañando a la médula espinal y a las raíces posterior y anterior, o sea, la raíz dorsal sensitiva, la raíz anterior ventral o motora, ¿verdad? Y aquí el espacio peridural o epidural, porque está epi arriba de la dura madre, lleno de tejido conectivo de naturaleza adiposo, hay una grasita aquí, y hay plexos sanguíneos, venosos y arterias, venas y arterias. Entonces, la anestesia puede ser epidural o subaracnoidea. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Volvemos otra vez a repasar esto, por si en el examen viene alguna pregunta al respecto. Y tenemos a Castillo Pérez Erika Lisset. Sí, profesor. Adelante, leamos esta tabla. Ajá. Los valores normales del líquido cefalorraquídeo en la punción lumbar. Tenemos la presión de la punción lumbar que van a ser de 50 a 100 milímetros de agua. Muy bien. El volumen que van a ser de 120 a 140 mililitros sobre segundo. No. Es el volumen, mililitros, es que es en plural, mililitros. Ah, ok, mililitros. Densidad de 1.003 a 1.008. Las células en los adultos de 0 a 5 siendo monocitos y de niños de 0 a 20 igual monocitos. La proteína total, que es la albúmina, la vamos a encontrar de 10 a 45 miligramos sobre decilitro. La globulina de 0 a 6 miligramos sobre decilitro. El nitrógeno ureico de 5 a 10 miligramos sobre decilitro. La creatinina de 0.4 a 2.2 miligramos sobre decilitro y el nitrógeno no proteico de 12 a 30 miligramos sobre decilitro. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Otra tabla, otro repaso. Muy bien. Vega Jaimes Alberto Alonso. Vega Jiménez. Ah, Vega, sí, me equivoqué, perdón. Vega Sí. Jiménez. Es el parámetro y líquido
El parámetro aspecto. Líquido cefalorraquídeo normal, claro, cristal de roca. En la meningitis purulenta, ¿cómo se en la ve? meningitis purulenta es un aspecto turbio amarillento. Amarillento, tiene pus, purulenta. Es el aspecto del líquido cefalorraquídeo. El normal es claro, dice como cristal de roca o como agua de roca. En la meningitis purulenta, dilo. Un aspecto turbio amarillento. Muy bien. En la meningitis viral tiene un aspecto claro u opalino. Y en la meningitis tuberculosa, claro o ligeramente turbio. Muy bien. Las células del líquido cefalorraquídeo normal es de más de 5 sobre... Microlitro. Microlitro. Microlitro mono. Monocitos. Monocitos y más del 70%. En la meningitis purulenta es más de 10 microlitro. 10 sobre microlitro. Polimorfonucleares. Polimorfon. Son células de la inflamación aguda. Los neutrófilos polimorfonucleares aumentan en una meningitis purulenta que la da principalmente las bacterias. Las bacterias nos van a producir una meningitis purulenta, porque la meningitis viral, como ven ustedes, el aspecto del líquido puede ser claro o ligeramente opalino. Entonces aumentan los polimorfonucleares a un mayor de 80%. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Cómo es en la meningitis viral? En la meningitis viral es más del 100 sobre microlitro. Predominantemente mono. Monocitos. Monocitos. Los monocitos. Luego. Y la meningitis tuberculosa, más de 100 sobre microlitro, predominantemente monocitos. Muy bien. Las proteínas, ¿cómo está en el líquido cefalorraquídeo normal? En el líquido cefalorraquídeo normal es menos de 45 miligramos sobre decilitro. En la meningitis purulenta, proteínas más del 45 miligramos sobre decilitro. Meningitis viral, igual, más de 45 miligramos sobre decilitro. Y la meningitis tuberculosa, igual, más de 45 miligramos sobre decilitro. Perfecto. La glucosa en el líquido cefalorraquídeo normal es más de 70 miligramos sobre decilitro. En la meningitis purulenta es menos de 70 miligramos sobre decilitro. En la meningitis viral es más de 70 miligramos sobre decilitro. Y en la meningitis tuberculosa la glucosa es menos de 70 miligramos sobre decilitro. En el líquido cefalorraquídeo normal, los cloruros van de 116 a 122 milimoles sobre litro. En la meningitis purulenta, los cloruros están normales o disminuidos. En la meningitis viral van de 116 a 122 milimoles sobre litro. Y en la meningitis tuberculosa se van a ver disminuidos. En cuanto al lactato, el líquido cefalorraquídeo normal va de 1 a 3 milimoles sobre litro. En la meningitis purulenta es mayor de 3 milimoles sobre litro. En la meningitis viral va de 1 a 3 milimoles sobre litro. Y en la meningitis tuberculosa va a ser mayor de 3 milimoles sobre litro. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Obviamente que esto lo van a ver ustedes cuando ya lleven neurología clínica o cuando ya estén en su internado rotatorio de pregrado, en su servicio social y no se diga en la residencia, pues también todo eso lo van a tener que conocer al dedillo. Muy bien, vamos a ver las funciones y continuamos ahora con los demás compañeros para que participen todos. Herrera, Villa, Paulina, Sofía. Sí, aquí estoy. Adelante, compañera. Funciones. Número 1. Amortigua y protege de traumatismos al sistema nervioso central junto con las meninges y la calvaria. Número 2. Proporciona al encéfalo el soporte mecánico hidráulico necesario para la estabilidad y sostén al encéfalo. Número 3. Sirve como reservorio y ayuda en la regulación del contenido del cráneo. Número 4. Cumple funciones de nutrición al sistema nervioso central. Número 5. Elimina metabolitos del sistema nervioso central. Número 6. Sirve como vía para que las secreciones pineales alcancen y lleguen la hipófisis. Número 7.
Evita que el peso del encéfalo presione las raíces de los pares craneales y los vasos contra la superficie interna del cráneo. Número 8. Permite el diagnóstico de diversas enfermedades neurológicas y constituye una vía de entrada para la anestesia intradural. Muy bien. Entonces vean ustedes cómo el líquido cefalorraquídeo se produce en los ventrículos, va a salir al espacio subaracnoideo, circula en azul y regresa otra vez, está circulando y recirculando, ¿verdad? Muy bien. Ay, disculpen. ¡Salud! Gracias. Me dio el reflejo del estornudo. Y aquí está, vean ustedes, líquido cefalorraquídeo. Muy importante conocer esto a los que vamos miren, este es un aspecto patológico que ya se los había enseñado, una hidrocefalia congénita. El niño nace ya con un defecto, llámese por obstrucción en la circulación del líquido cefalorraquídeo por alguna causa, por algún tumor, por algún cisticerco, por algún otro aspecto de otra naturaleza, y entonces se va acumulando porque no circula como debe de ser, hay defectos en la reabsorción del líquido, no se puede reabsorber, y por lo tanto se va acumulando, y como los huesos del cráneo todavía no se soldan bien, vaya, no se han osificado, no han terminado la osificación, pues se pueden ir separando unos de otros, y se forman estas cabezas monstruosas, ¿no? Un macrocéfalo, es un cráneo macrocefálico, con dilatación de las venas superficiales del cuero cabelludo, de la piel. Vean ustedes, estos pobres niños, pues no tienen un futuro halagador. Vean, aquí estamos en mis tiempos, cuando yo hacía mis disecciones, esas manos que ven ahí son mías y de algunos alumnos. Aquí hay una alumna que hemos sacado aquí el cerebro, el encéfalo en total, aquí todo el encéfalo, ¿verdad? Y también sacaba yo junto con él la médula espinal, sacábamos todo el sistema nervioso central en una sola pieza. Ahí le están tomando fotos a algunos alumnos en aquellos tiempos. Vean ustedes, ahí estoy en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Y con esto se termina este tema. Y le vamos a pedir a Huicochea, Colín, Marlon, Emilio. Aquí estoy, ¿me escucha bien? Adelante, compañero Emilio. Solo aquel que se consagra a una causa con toda su fuerza y alma puede ser un verdadero maestro. Por esta razón, ser maestro lo exige todo de una persona. Albert Einstein. Perfectamente bien, compañeros. Esa es la diferencia entre maestro y profesor. Hurtado Mora Norma Denise. Presente, profe. Adelante, compañera, ¿qué dice? Todo es claro en la mente de los claros. Gracias. Nada más. Doctor Víctor Manuel Serna Morales. No se olviden de ese lema. Todo es claro en la mente de los claros. Solamente en personas cuya mente es oscura, son muy complejos, hacen las cosas fáciles, las hacen difíciles. Y la virtud del buen maestro es aquel que lo difícil lo hace fácil, para que el alumno lo entienda, lo comprenda y lo aprenda, lo asimile y forme parte de sus conocimientos. Así es que yo procuro ser lo más didáctico y pedagógico posible. Como ven, aquí está. Es muy importante con un repasito que le den ustedes a los libros de fisiología, como el Guyton o el Gannon, o en algunos libros de neurofisiología también, para que ustedes se compenetren más en esos detalles y ojalá que en los hospitales ustedes conozcan, vean el aspecto normal del líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, duda o comentario? No hay preguntas. Todo bien, doctor. No tengo preguntas. Perfectamente bien contestado, compañeros.
Ah, muy bien. Ahora vamos a ver un tema complementario a lo que hemos visto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Me dicen si lo ven, todavía tenemos minutos. Estamos en la sesión 14 y continuamos con Melgarejo Hernández Enrique. Aquí mismo. Adelante. Sesión 14. Doctor Víctor Manuel Serna Morales, grupo 3PM3. Perfecto, eso es para que no se les olvide mi nombre. Bueno, continuamos con Méndez Agama Lisset del Carmen. Presente. Adelante, compañera. Grábense esto que va a leer la compañera. Adelante. La experiencia nos dice que es imposible abordar estudios en cirugía y clínica sin sólidos conocimientos anatómicos. Se debe tener presente el aforismo médico. La clínica sin anatomía es como un edificio sin cimientos y la anatomía sin aplicaciones clínicas es letra muerta. Doctor José Negrete Herrera. Mi gran maestro de anatomía, tanto en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía como en la UNAM, tuve la suerte, la fortuna de tener grandes maestros como José Negrete Herrera, como Roberto Padilla Cortés, como Mario Alba Rodríguez, como Demetrio Mayoral Pardo, en fin, en las escuelas que yo estuve. Este señor fue mi maestro y lo sigo admirando y respetando, a pesar de que ya no está entre nosotros. Murió también de cáncer. ¿Por qué? Porque le encantaba hacer disecciones. Ya grande, fue un gran cirujano, pero ya grande se dedicaba a la docencia en el Poli y en la UNAM, y siempre se metía el cadáver él a hacer las disecciones y a enseñarnos. Descanse en paz el doctor José Negrete Herrera, gran médico, cirujano y anatomista. Fue mi maestro, que en paz descanse. Bueno, pues ya, esto ya lo vimos hace rato. Las meninges raquídeas difieren de las craneales en que en el cráneo no existe este espacio epidural o peridural. No existe este espacio, sino que la dura madre está íntimamente adherida al periósteo endocraneal en el cráneo. Aquí no, aquí hay una separación, por eso es que hay diferencias entre las meninges craneales y raquídeas. ¿Estamos de acuerdo? No se les olvide esto, porque puede ser una pregunta de examen. Aquí vean las envolturas, que son 3 meninges, la dura madre en verde, la aracnoides en color de rosa, es esquemático, ¿verdad? Y en rojito, la más pegadita a los órganos del sistema nervioso central, que viene siendo la pía madre. Estas son las meninges raquídeas, la envoltura meningea de la médula espinal, que le ocasiona protección, en fin. Recuerden que entre la pía madre y la aracnoides está el espacio subaracnoideo, en donde circula el líquido cefalorraquídeo. Ahí las tenemos otra vez en esta imagen: dura madre, aracnoides y la pía madre. Obviamente que en el espacio subaracnoideo, aparte de que circula el líquido, también se encuentran los vasos sanguíneos de la médula espinal, como esta es la arteria espinal anterior y las venas espinales anteriores. Vean, no se ven ahorita las posteriores porque la estamos viendo de frente. Esto es anterior o ventral y acá es posterior o dorsal. Las raíces de los nervios raquídeos es una raíz dorsal, la cual tiene un ganglio aquí, conjunto de neuronas pseudo-unipolares, ¿verdad?, de naturaleza sensitiva. Estas neuronas son sensitivas, mientras que la raíz anterior no tiene ganglio, no posee ganglio, y las fibras son de naturaleza motora, ¿verdad?, que se van a unir para formar un nervio raquídeo, uno de cada lado, del cual van a salir diferentes ramas nerviosas para formar los diferentes plexos nerviosos del sistema nervioso periférico, como el plexo cervical, el plexo braquial, los nervios intercostales, los plexos lumbar y sacro y el plexo sacrococcigio. Entonces vean ustedes cómo son las raíces anteriores de los nervios raquídeos y las raíces posteriores. Van a salir precisamente en estos surcos llamados surcos colaterales anteriores, y las otras entran en los surcos colaterales posteriores. Vean otra vez aquí un aspecto de la columna vertebral, las vértebras lumbares y el sacro.
Es muy importante a este nivel, ¿verdad? La mayoría de las hernias discales se produce en las vértebras lumbares, porque son las que sostienen mayor peso y tienen una gran movilidad. Como ven ustedes, aquí están los cuerpos vertebrales, los discos intervertebrales, que ya hemos hablado de ellos, los agujeros de conjunción o agujeros o forámenes intervertebrales por donde salen los nervios raquídeos, y en el agujero vertebral, o de que la superposición de las vértebras forma el conducto raquídeo, vamos a encontrar la médula espinal envuelta por sus membranas meníngeas, la envoltura meningea que le da protección y tiene muchas otras funciones. Vean otra vez, no se les olviden las meninges raquídeas. No se les olvide la diferencia. Aquí otra vez lo mismo que les enseñé hace rato, los sitios de punción, que siempre debe de ser para mayor seguridad entre la apófisis espinosa de L3, o sea, lumbar 3 y lumbar 4. ¿Por qué? Porque la médula espinal termina exactamente a nivel del borde inferior del cuerpo de la segunda vértebra lumbar. Ese es el límite inferior topográfico de la médula espinal. No se les olvide que también se pueden hacer punciones oblicuas, punciones laterales, según la técnica que se prefiera y la capacidad del anestesiólogo. No cualquiera puede hacer estas infiltraciones o estas punciones. Obviamente se necesita un entrenamiento, tener mucha experiencia para realizarlas. Entonces, eso era lo más importante que les quería enseñar. No se les olvide que los discos intervertebrales están compuestos por un fibrocartílago periférico y un núcleo pulposo, que es la reminiscencia de la notocorda de nuestra etapa embrionaria. Pero cuando este núcleo pulposo, que es un tejido conectivo especial, muy hidratado, con una gran cantidad de agua, como es pulposo, como su nombre lo indica, se puede herniar a través de un defecto del anillo fibrocartilaginoso, y entonces formar una hernia discal que puede comprimir una raíz nerviosa con la aparición de síntomas relacionados con el nivel a donde se produce esta hernia, y puede presentar el individuo síntomas tanto sensitivos como motores. Así es que es muy importante conocer esto. En estas imágenes de rayos X, vean ustedes aquí una gran hernia, ¿verdad? Entre el cuerpo de la quinta vértebra lumbar y la primera sacra. Este es el sacro. Aquí tenemos el disco intervertebral herniado, que a este nivel ya comprime no la médula, sino los nervios de la cola de caballo, porque aquí ya no hay médula espinal. La médula espinal, recuerden que termina a nivel del borde inferior del cuerpo de la segunda vértebra lumbar. Ese dato es muy importante en la clínica, en la patología y en la anatomía, porque ustedes van a ser buenos médicos. Eso espero. Aquí lo tenemos, miren ustedes, una hernia discal. El nervio está comprimiéndose, ¿verdad? Nervio espinal lumbar comprimido, y obviamente que el paciente va a presentar dolor, va a presentar parestesias, puede presentar trastornos motores de la locomoción, porque recuerden que pues estos nervios van a formar los plexos lumbar y sacro y el sacrococcigio. Entonces vean ustedes, aquí está la hernia precisamente vista por una tomografía con medio de contraste. También se pueden ver estas hernias en la resonancia magnética nuclear. Es muy importante. Vean ustedes, aquí está el disco herniado que está comprimiendo directamente a la médula espinal, la médula lumbar. Vean ustedes, y aquí se ve en la tomografía cómo se ve ese problema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es necesario que sepan la anatomía para poder hacer diagnósticos, tanto diagnósticos radiológicos como diagnósticos clínicos. Muy bien, continuamos ahora con Pérez Revilla Ricardo Antonio. Sí, doc. Adelante. Se debe considerar a la anatomía como fundamento y elemento esencial de todo el arte de la medicina. Andreas Berzelius.
y es una imagen de la lección de anatomía del doctor Nicolás Tulp en Anatomich del doctor Nicolás Tulp. El pintor, ¿quién fue el pintor? Rembrandt fue el pintor. Rembrandt, La Haya, Holanda, 1632. Vean ustedes, ahí está el maestro de anatomía y sus alumnos, muy atentos a la explicación que estaba dando ese maestro. Es importantísima la anatomía para el médico Ramos Aragón, William Gabriel. Adelante. No se les olvide, jóvenes, que todo es claro en la mente de los claros. Solo aquellos que tienen mentes oscuras, no, las cosas las complican y por lo tanto hacen que el alumno vea las cosas tan difíciles que algunos incluso odian la anatomía. Bueno, pues esto fue un tema complementario al tema del líquido cefalorraquídeo y regresamos otra vez con ustedes para, dejen ver la hora, pues bueno, todavía nos queda media hora, podríamos ver algo más, pero no los quiero atiborrar. Mañana quieren clase, ¿verdad? Mañana jueves también nos toca clase y mañana les prepararé otros 2 temas, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Sí, De mi parte, sí. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante. Síganme informando cómo va allá la cuestión política, porque esa es una cuestión política. Ojalá que también los alumnos defiendan el aspecto académico, que está muy deteriorado en la escuela. Les voy a mandar algunos WhatsApp que me han enviado para que se informen ustedes y que, bueno, se los voy a mandar al jefe de grupo y él que se los envía a ustedes porque él ha de tener todos sus teléfonos de ustedes o al grupo de alumnos, pero que no lo compartan con nadie más que ustedes y yo. Vamos a compartir la información que tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. También de acuerdo. También les mandé a su correo electrónico los forámenes de la base del cráneo, los agujeros. Si no les ha llegado, no tardará en llegar, porque ya se los enviamos. Entonces, vean ustedes, denle una repasadita de los temas que hemos visto en los libros que ustedes quieran ahí, en la bibliografía que les recomendé. Está el AFIFI y el SNEL principalmente, pero ustedes pueden verlo en cualquier libro que ustedes tengan a la mano. En una fisiología también se ve el sistema nervioso, ya con más aspecto fisiológico, pero el aspecto anatómico en cualquier anatomía lo pueden ver. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta, duda o comentario antes de despedirnos? Sí, yo sí. Bueno, es que había leído un artículo que salió hace como un mes, más o menos, sobre una cuarta meninge que le pusieron SLIM, que justamente que se encuentra entre el espacio, bueno, en el espacio subaracnoideo, entre la pia madre y la aracnoides. Entonces le iba a preguntar justamente qué sabía de eso, porque sí lo vi, pero la verdad sí me costó un poquito de trabajo entenderle. Bueno, clásicamente se reconocen 3 meninges, que es la duramadre, la aracnoides y la pia madre, organizadas en 2 hojas, la paquimeninge y la leptomeninge, ¿sí? Muchas veces puede haber disección de una de estas membranas porque recuerden que son membranas de naturaleza de tejido conectivo. Entonces, ese tejido conectivo obviamente que va a tener sus células propias, sus células que le dan la vida a esa membrana, y va a tener sus fibras de colágena, ¿verdad? Hay fibras de colágena, hay fibroblastos, y hay otras células, también tienen irrigación e inervación. Entonces, cuando hay una separación de lo que viene siendo un tejido, estoy hablando de tejido, entonces se puede ver y se puede confundir. No sé si me puedes enviar ese artículo donde viste de la cuarta meninge, que son detalles de anatomistas ociosos. Está, por ejemplo, los ventrículos, que en un tiempo hubo un anatomista que encontró
Normalmente son 2 ventrículos laterales, el derecho y el izquierdo, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Pero otros anatomistas de esos que andan buscando los prietitos en el arroz, encontró otro ventrículo llamado ventrículo de verga, y no es grosería, así se llamaba la persona, el anatomista, o se apellidaba, en esa forma era su apellido, y le habían puesto, y lo pueden consultar en los libros de Testila Target, en donde se menciona ese ventrículo. Incluso hay otros que en lo que viene siendo el septum pellucidum, hablan también ahí de estructuras de la membrana que es transparente, ¿verdad? Y que forma lo que es el septum pellucidum. Pero como te digo, eso ya raya en un aspecto más que nada microscópico, ¿no? En lo que es el microscopio. Si es que ya encontraron la cuarta meninge, pues es porque observan los cortes de meninges, ¿verdad? Y pueden ver separación de lo que viene siendo las membranas basales o las láminas de los epitelios, ¿verdad? Lo que viene siendo el corion, ¿verdad? El corion o lámina propia de los epitelios, esto es desde el punto de vista histológico, y entonces cuando hay separaciones, por ejemplo, cuando hay una disección de la aorta, que se separan las capas que conforman la pared de la aorta, ¿no? Que es una patología que se puede presentar. Bueno, pero es que eso forma parte de la pared de la aorta. Así sucede con las meninges, que si hacen cortes histológicos y ven que hay un tejido, que hay una separación, en fin, está como también el epitelio, el tejido conectivo que se encuentra entre la aponeurosis epicranial y el periósteo, es un tejido conectivo laxo que no se ve y no es disecable, no se puede disecar, sino que ahí está, y es el que permite el deslizamiento entre el cuero cabelludo y las partes duras del cráneo, ¿no? Porque podemos desplazar nuestro cuero cabelludo, ¿no? Entonces, sí existe ese tejido, pero son tejidos que, bueno, macroscópicamente no son disecables, microscópicamente probablemente sí. Y entonces, pues, es por eso que algunos, y esos son considerados como detalles de anatomistas ociosos. Lo que quiero que aprendas, Ivette Gómez, es que clásicamente se reconocen 3 meninges, y así lo puedes leer en los libros de anatomía. Si tú ves artículos modernos, pues a lo mejor pues ya descubrieron otras cosas, ¿no? Porque la ciencia está escudriñando a ver qué más encontramos y cómo podemos sobresalir, y como quieren sobresalir algunos personajes con sed de fama, entonces hasta modifican los nombres de ciertas estructuras, cambian los nombres de algunos huesos, ¿verdad? Por ejemplo, los huesos de la mano, ¿quién se lo sabe? ¿Saben los nombres de los huesos de la mano? ¿Y saben sí, te lo sabes, Pérez, Revilla? Sí, creo que sí, pero bueno, aportando a lo del comentario de mi compañera, lo acabo de leer, y dice que es una capa entre líquido cefalorraquídeo que divide el líquido cefalorraquídeo del limpio y el sucio. Bueno. ¿Del limpio del sucio? Ajá, que existe entre el espacio de líquido cefalorraquídeo. Mándenme el artículo para checarlo. Sí, porque el líquido cefalorraquídeo pues solamente se ensucia en estados patológicos, ¿verdad? Pero eso de que separa el líquido, bueno, como te digo, ha de ser a nivel ultramicroscópico para saber que el líquido cefalorraquídeo está sucio porque lleva los productos de desecho del metabolismo de las células del tejido nervioso, ¿verdad? Entonces podríamos considerar que está sucio porque ya lleva los productos de desecho, ¿verdad? Las células al metabolizar la glucosa, al metabolizar los nutrientes, los aminoácidos, los lípidos, etcétera, pues obviamente que producen sustancias de desecho, como vimos que contiene ácido úrico, creatinina, ¿verdad? Nitrógeno ureico, ¿verdad?
Entonces son productos de desecho que se tienen que eliminar para que a través de la circulación lleguen a los riñones y los riñones eliminan todos esos productos nitrogenados derivados del metabolismo proteico. Entonces, pues ese ya sería un aspecto más reciente, de avanzada en el aspecto más que nada fisiológico, bioquímico y microscópico, ¿no? Pero está como el concepto ampliado de membrana, ¿no? No nada más es la membrana celular, sino que también existe unas moléculas de glucoproteínas y glucolípidos que forman lo que viene siendo el glucocálix de todas las células del organismo. Y es donde se encuentran los receptores de las células, en el glucocálix. Y ese se llama concepto ampliado de membrana. Así es que, pues sí puede existir ese, que no forma una especie de tejido, sino que son algunas moléculas que han de formar una especie de glucocálix a ese nivel, ¿no? Es probable. Te voy a pedir, jefe de grupo, que me lo envíes para ver si es un artículo serio, importante, pero lo que quiero que aprendan es que las 3 membranas meníngeas, cómo se organizan, no entramos mucho a las funciones, tienen otras más funciones, obviamente, pero no estamos ahorita en curso de histología, ni en curso de bioquímica, ni en curso de fisiología. Eso les sugiero que se lo planteen al maestro de fisiología a ver qué les puede aportar al respecto, ¿no? Con el maestro de fisiología, con el maestro de bioquímica y con el maestro de histología, que les hable de esa cuarta meninge, ¿verdad? Pero ese es mi concepto. No sé si te contesté bien tu pregunta, Ivette Gómez. Sí, muchas gracias. Sí. Sí, miren, hay que enseñar lo que es necesario para ser médico general, porque esos ya son detalles de personas que pues quieren dedicarse a la investigación, ¿no? Encontrar más allá, más detalles de los aspectos que se conocen. Y recuerden que nuestra materia es neuroanatomía. No estamos abordando la neurohistología propiamente dicho de todos los órganos. Hablamos en general del tejido nervioso, hablamos en general de las funciones, hablamos en general de la embriología o desarrollo embrionario del sistema nervioso, pero no nos metemos en detalles porque no nos alcanzaría el tiempo en un curso de 4 meses, porque hay que descontar las vacaciones y los días feriados en que no hay clases, hay que descontar los días de huelga y hay que descontar los paros. Entonces, si no nos damos prisa, no vamos a acabar con los temas principales. ¿Estamos de acuerdo? Hay que aprender lo esencial, lo necesario, lo pertinente. Hay conocimientos que son los mínimos indispensables, pertinentes, que debe de tener un médico general. Porque si ya vamos a nivel del aspecto de la investigación, no, pues los investigadores saben más detalles moleculares, ¿verdad? De las células y de los tejidos y de los órganos. Pero no nos vamos a meter en esos detalles. Porque, como les digo, en anatomía macroscópica, consideramos que son detalles de anatomistas ociosos. Y ya les pondré algunos otros ejemplos. ¿Estamos de acuerdo? De todas maneras, les pido que me envíen ese artículo para yo leerlo, analizarlo y les diré mi opinión una vez que lo conozca. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, muchas gracias. Me parece muy bien. Bueno, pues tienen unos minutos para que descansen, tomen un refrigerio y nos vemos mañana. Dios mediante.